Hola, muy buen día. Estamos aquí en Jalisco Aprende, un programa más de la Secretaría de Educación Jalisco que se hace con todo el cariño y todo el compromiso que le tenemos a la Secretaría y a toda la comunidad educativa. Perla Burciaga, buenos días. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás? Excelente inicio de semana. Yo muy bien, feliz de estar de regreso y vamos a iniciar y celebrar con un poco de música porque el proyecto Boca tiene presentaciones muy seguido y esta vez vamos a presentar un pedacito de esta orquesta. Aquí vimos esta presentación, Omar, y hay que destacar lo que siempre reiteramos, la importancia de acercar a la música y al dominio de los instrumentos musicales a niñas y niños desde edades tempranas. Hay diversos beneficios porque es crucial debido a que estimula distintas áreas a nivel cognitivo, pero también emocional, físico y por supuesto que en el desarrollo social de las infancias de Jalisco. Esto es solo parte del talento que tienen los estudiantes que forman parte de este proyecto Boca, pero hay talentos que aún no hemos descubierto, entonces los queremos invitar a que también nos envíen esos casos de niñas y niños que ya están haciendo lo propio, que ya están destacando en sus planteles o en distintas áreas, como en este caso la música, para poder compartir estas historias. Así es, atentos y para conocer esos talentos de los que tanto se habla en las escuelas, ¿no? Oye, Perla, y también hablamos de esto de alumnos, pero también tenemos una sección que habla acerca de la vida de los profes, conocerlos un poquito más allá de su trabajo frente a grupo. Vamos a conocer esta historia que está muy interesante. Vamos. Hola amigos de Jalisco Aprende, estamos aquí en esta sección que tanto nos encanta, mi profe, y hoy tocó el turno de estar con un ejemplo de lo que es ser un maestro, el maestro David González. ¿Cómo estás, David? Omar, qué gusto recibirte, estoy muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien. Oye, una escuela muy linda. Muchas gracias, Omar, es correcto, hace muy poco renovaron esta escuela, le pusieron una lonaria espectacular que cubre del sol, de la lluvia, que apoya muchísimo en las labores de nosotros como docentes, sobre todo en educación física también para los propios estudiantes. Muy bien. Oye, David, fíjate que esta sección está pensada para conocerlos a ustedes, sí, en su día a día frente a grupo, pero también como personas. Nos interesa mucho saber, por ejemplo, empecemos con tu edad. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 30 años. Y en estos 30 años, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Por qué eliges ser docente? Y cuéntame si hay alguien que te motivó o por qué este camino de la educación. Sí, Omar, fíjate que desde que yo era pequeño apoyaba a mi hermano menor en sus tareas, en sus actividades académicas, y desde allí yo creo que nació el gusto de enseñar y de propiciar este espacio amable para las personas y que pudieran a través de la paciencia encontrar el aprendizaje. Oye, ¿qué recuerdos tienes y de qué etapa son los recuerdos más emotivos que tienes en tu estadía como estudiante? Sin duda, lo que más se recuerda son a los docentes. A lo mejor las clases en lo particular no, tal vez cosas más particulares no, pero siempre el recordar a tus profes es sin duda algo que me ha pasado todavía. Sigo saludando a mis maestras de preescolar que Órale. están por aquí por la zona y entonces
me las encuentro y por supuesto que no me reconocía la maestra, pero algún día me presenté y desde ese momento ya no hemos olvidado, digamos, el saludarnos, el poder también compartir con algunos de los docentes que eran mis maestros en primaria y luego verlos, por ejemplo, en sus actos académicos de maestría Claro. en Pedagogía e Innovación, que es otro de mis labores a los cuales me desempeño, y entonces encontrarnos en ese tipo de eventos y decir, estamos de nuevo juntos en un espacio académico, pero ahora con distintos roles, ¿no? Sin lugar a dudas, ese tipo de recuerdos en la educación son muy valiosos para mí. Oye, y ahorita mencionas que te los encuentras por aquí mismo, en esta zona de la ciudad es donde tú vives también. Vivía Ok. antes de casarme Ah, muy y bien. entonces aquí en estos espacios, en estas calles, en los alrededores, viví algo de mi vida, básicamente 23 años estuve viviendo en los alrededores de esta colonia y muchos de los recuerdos están atesorados aquí, ¿no? El propio avance académico que tuve también y el conocer a los vecinos, la comunidad y el poder regresar a mis 23 años a dar clases en un espacio cercano a mi localidad siempre es también un gran tesoro. Oye, nosotros sabemos dónde nos encontramos, pero dinos, ¿en qué zona nos encontramos y cómo se llama la escuela en la que impartes clases? Esta es la Escuela Urbana 131, República Mexicana, está en la calle Jardines de la Granja, en la colonia Jardines de San Francisco, al oriente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y cuéntame un poco de tu decisión al ser maestro, o sea, es la prepa y después dices, me voy a ir por este camino. ¿Cómo fue esa decisión? Justo en la prepa, una de mis maestras de la asignatura de diseño y plan de vida, nunca voy a olvidar ese momento cuando estábamos revisando como qué profesiones nos gustaría ejercer. Y entonces ella nos hacía esa propuesta de elegir 3 profesiones. Yo hacía una lista similar a arquitectura, psicología, algo de música, no estaba mapeada la docencia. Y entonces ella me dice, cuando me pregunta ya en lo individual el que queremos estudiar, y entonces yo le doy mis 3 opciones y me dice, David, ¿no te gustaría ser maestro? Y yo le dije, no. Pero desde allí sembró una gran semilla porque dije, ¿y si sí? Vamos a pensarlo, ¿no? Y Claro. entonces reorganicé mis prioridades, analicé, por supuesto, las posibilidades y lo consideré y al final lo decidí. Sé que tus alumnos han de estar muy agradecidos que les haya tocado un maestro como tú. Has de ser inspiración para muchos de ellas y ellos. Me desempeño en otras labores que aunque también tienen que ver con temas de trabajo, pero que las disfruto bastante. Por ejemplo, formo parte del programa Canvasadors de Canva, en el cual a través de distintos espacios brindamos capacitaciones, talleres a docentes frente a grupo, por ejemplo, aparte de la estructura de la propia secretaría, Claro. aparte también de eventos como Jalisco Academy, que estuvimos allí en un stand, también algunas de las ponencias en donde compañeros compartieron parte de sus conocimientos. En línea también suelen ser estos talleres que imparto de Canva, inteligencia artificial. Además, soy tutor de docentes de nuevo ingreso en la Secretaría de Educación Jalisco y también tengo el gran honor de ser director en Centro Educativo Valles Virtual, una institución de educación superior donde se forman también propias personas en licenciatura en educación, licenciatura en pedagogía y también la maestría y doctorado, sobre todo para docentes que están frente a grupo. Entonces, es una de mis más grandes pasiones poder aportarle a la formación de los docentes de Jalisco. Oye, ¿y a qué hora tienes tiempo libre y a qué hora tienes tiempo de tocar la guitarra? Es un reto, sin lugar a dudas es un reto el poder encontrar los tiempos, pero siempre en el manejo de la agenda y muy puntualmente también agendar los descansos que son, por supuesto, necesarios para poder seguir funcionando como docentes. Siempre es indispensable dedicarle un tiempo a lo personal, pero también a la familia, que son el motor Claro. principal que nos sostiene. ¿Cómo podrías definir en una palabra educación? Futuro. Algo que reconozco en los docentes es que siempre tienen ganas de seguir aprendiendo, de seguir propiciando espacios de aprendizaje en sus aulas, seguir fortaleciendo una caja de herramientas, sobre Claro. todo en este momento tan importante, herramientas digitales que puedan afianzarlas y, por supuesto, facilitarles el tema administrativo, pero, por supuesto, el ámbito pedagógico. Saludos, Jalisco Aprende. Muchas gracias por la invitación.
Nos vemos, David. Omar, muchas gracias. Continuamos con más. ¿Qué tal, familias? Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros este lunes de una nueva emisión del programa Jalisco Aprende, y precisamente ha llegado el momento de conocer más sobre estas entrevistas que estamos haciendo para ustedes, mamás y papás. Pongan atención porque el día de hoy vamos a conocer a Maggie Silva. Ella es directora de la Asociación de Directores Escolares de México y precisamente es pedagoga. En esta entrevista, que forma parte de la sección Jalisco Aprende en Familia, nos va a hablar sobre el neurodesarrollo. Ella tiene una maestría en neuropsicología y también en educación. Esta es la primera parte de esta entrevista. El desarrollo de nuestros hijos no empieza en la escuela. Empieza en su cerebro desde los primeros años de vida. Cada experiencia, palabra y vínculo construye la base de cómo aprenderán, sentirán y se relacionarán en el futuro. El neurodesarrollo es el proceso mediante el cual el cerebro adquiere habilidades esenciales como el lenguaje, la autorregulación emocional y la convivencia. Dentro de este proceso existen los periodos sensitivos, etapas claves en las que el cerebro está especialmente preparado para aprender con mayor habilidad. Cuando los padres comprendemos estas etapas, podemos acompañar mejor, ajustar expectativas y aprovechar estas ventanas de oportunidad. Porque la infancia no se repite y lo que hagamos hoy impacta hacia el futuro. Hola, ¿cómo están, papás de Jalisco? Gracias por seguirnos a través de las redes de Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. En esta su sección, Jalisco Aprende en Familia. El día de hoy vamos a platicar un tema sumamente importante y necesario que conozcamos los padres de familia para que podamos desarrollar una mejor crianza en nuestros hijos. Está con nosotros Maggie Silva. Maggie Silva, ella es especialista en el neurodesarrollo y pues bueno, qué mejor, Maggie, con tu expertise en el tema de pedagogía y ahora en el tema psicológico también, en estas funciones neuronales. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. No, un gusto de veras. Gracias, Maggie. Vamos a comenzar entendiendo qué es el neurodesarrollo. Cuéntanos, Maggie, yo como papá, ¿qué puedo entender cuando escucho neurodesarrollo? Claro, con todo gusto. De repente son palabras que suenan como deslumbrantes, ¿no? Sí. Pero la idea no es como terminar confundiendo a nadie, sino tener claro qué es lo que nos importa y qué es lo que nos interesa de esto. Entonces, hablar de neurodesarrollo tal cual es hablar del desarrollo del sistema nervioso y en especial nos solemos centrar en el desarrollo y el proceso de maduración del cerebro. Entonces, muy a grandes rasgos, este proceso sucede desde antes del nacimiento y entonces aquí casi una breve invitación de verdad a todos, no solo los padres de familia de Jalisco, sino las personas que están pensando tener hijos. Échense un clavado de verdad a todos los recursos que se tienen ya por parte de la Secretaría, tal cual con el tema de los primeros 1000 días de vida. Porque todo inicia desde antes de nacer. Entonces es importante sí tener como ciertos cuidados y atenciones desde ahí. Y este proceso justo ocurre desde la gestación, desde ese momento de la concepción, se empieza a desarrollar nuestro sistema nervioso con el cordón que eventualmente será nuestra columna vertebral, nuestra espina dorsal, que al centro de la columna están tal cual pues los nervios, ¿no? que dan soporte junto con el cerebro a todas nuestras grandes funciones que terminamos haciendo durante la vida. Entonces, este proceso de maduración y de desarrollo se da de manera general, desde el centro de nuestro cuerpo y hacia afuera, y en el cerebro se da también de atrás, de la parte trasera, hacia el frente. Entonces, una vez que ya nacemos, no me voy a centrar en la parte gestacional o del embarazo, que es un poco como más técnica, ¿no?
pero que sí es importante que ubiquemos como padres, madres de familia o como cuidadores. De repente, digo, yo sé que las abuelitas, los abuelitos ya tuvieron a sus hijos y entonces a lo mejor traen ciertas referencias, pero a lo mejor ya pasó suficiente tiempo y ya medio que se nos olvidó cómo era esto de los bebés y los niños pequeños, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué sucede de manera natural en este proceso de maduración o de desarrollo del sistema nervioso? Un bebé, y yo creo que todos lo hemos visto, al principio no controla ni siquiera sus brazos y sus piernas. A duras penas lo que logra hacer es como girarse, porque la maduración va desde el centro tal cual del cuerpo. Y una vez que empieza a madurar, va empezando a poder controlar primero los brazos de manera gruesa, así le llamamos en este proceso de motricidad, y las piernas. Ya hasta después, conforme pasa el tiempo y obviamente si le ayudamos también con ciertas actividades, va pudiendo controlar las manos, los dedos, los pies y los dedos de los pies, ¿no? De la misma manera, la cabeza en un inicio no la pueden controlar y eso se debe a dos cosas. Uno, a esta parte de maduración que va teniendo, pero también a la realidad de que los bebés y los niños pequeños en proporción son mucho más cabezones que nosotros, Claro. ¿no? Sí, anatómicamente te lo puedes... Tal ¿no? cual, los ves cabezones, Claro. ¿no? Y esto sucede porque justo los primeros años, hablando especialmente de los primeros 3 años de vida, el cerebro se desarrolla muchísimo de una manera muy, muy, muy acelerada, a diferencia del resto del cuerpo. Y entonces los niños de 3 años casi tienen ya el cerebro del tamaño del que lo van a tener cuando sean adultos. Y pues todo el resto del cuerpo no nos cuadra con el cuerpo de un adulto, ¿no? Entonces, pues bueno, de manera general así se va dando esto. Y en el cerebro ya nada más ese proceso de maduración nos implica que empezamos madurando los temas visuales y entonces cuando nacemos eso también vale la pena que lo sepamos. No es que sea bueno ni malo, simplemente así es y entonces podemos ir ayudando al proceso. Los bebés cuando nacen ven a blanco y negro y ven muy borroso. Entonces, si queremos que nos reconozcan solamente por acercarnos, estamos errando el camino. Sí, ahí no lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que sí tiene un bebé desarrollado desde antes de nacer y que seguro muchos hemos ubicado estas como teorías o consejos de ponles música clásica desde que está embarazada la mamá y háblale al bebé y léele cuentos? Porque la parte auditiva sí la tenemos más desarrollada incluso desde el vientre. Previo al lenguaje. Previo al lenguaje, simplemente en identificación de frecuencias auditivas, ¿no? El timbre de voz de una persona que es diferente al de la otra, esa es la parte que voy reconociendo, ¿no? Y luego por ahí hay una parte súper interesante que tiene que ver con el aprendizaje de los idiomas, ¿no? Pero ahorita lo dejamos aquí y luego lo retomamos si tenemos tiempo. ¿Cómo podemos definir cuántas etapas y cuándo, como padre de familia, preocuparme porque alguna etapa yo la vea a lo mejor sin ser experto en neuropsicología, pero veo que mi hijo no avanza a la par que los compañeros, que sus primos, ¿no? O los vecinos o lo que sea. ¿Qué tendría que identificar y cómo empezar a tomar acciones sin que esto suene a un tema alarmista? Claro, ¿no? Porque de repente también nos gusta mucho a los papás que nos digan, tu hijo es muy inteligente, ¿no? Como adelantarse a su edad. Pero bueno, vamos poniendo este tema en la charla. Claro. ¿Cómo identificar un proceso un poquito limitado? Ok. A ver, ¿qué puede servir de manera general? Y la verdad es que hay muchísimas como tablas o documentos que nos pueden servir de referencia a grosso modo, ¿no? De manera general y sin tomarlo como algo exacto en cuanto si aquí dice que de los 0 a los 12 meses y el cumpleaños de mi hijo fue ayer y hoy no está empezando a querer dar sus primeros pasos o ponerse de pie, me asusto. No, todavía para no dice nada. papá, todavía no dice mamá. Son rasgos súper generales, ¿no? O sea, son procesos que son los estimados y estos, ¿por qué sí nos ayudan? Porque son una media en un proceso de lo que llamamos de desarrollo neurotípico, ¿no? Obviamente y seguro más adelante habrá quien pueda venir y a platicar de neurodivergencias, que son estas cuestiones ahora sí en donde un niño, una niña, un joven
presenta técnicamente lo que se le llama es una desviación de la norma, ¿no? Si la mayoría de los niños se van madurando y haciendo las cosas en este proceso y en estos tiempos, va a haber niños y niñas que ocasionalmente diverjan, ¿no? Se van por otro rumbo y por eso les llamamos neurodivergentes. Su proceso cerebral funciona distinto o los tiempos avanzan distintos. De las cuestiones más comunes que se escuchan hoy en día son, por ejemplo, trastornos del espectro autista o déficit de atención con o sin hiperactividad. Todo este tipo de cuestiones las denominamos neurodivergencias, pero el día de hoy nos vamos a centrar en lo neurotípico, ¿no? Como lo habitual y lo usual. Entonces, existen varias, incluso de instituciones de salud y del propio gobierno de aquí de México, en donde hay como ciertas tablas. La verdad es que es lo más sencillo, más que ahorita ponerme yo a sacar una y recitarles como de los 0 a los 12 meses, de los 0 a los 6, Claro. y entonces cuida que la verdad es que es muy fácil y seguramente si no luego la propia secretaría podrá generar y compartir alguna tablita esquemática muy sencilla en donde estén como estos principales hitos, ¿no? Así les llamamos, como estos momentos clave grandes que, como bien lo decías, muchas veces como papás o como tíos, como personas cercanas, disfrutamos de ver que los peques van logrando. Puede ser, dijo su primera palabra, Claro. puede ser, ya dice una frase completa, puede ser, ya se pone de pie primero con un apoyo, después se pone de pie sin ayuda, empieza a dar pasos, ya camina sin necesidad de tener algún apoyo que lo acompañe, sea andadera, sea dedo de algún ser querido, ¿no? O los muebles que luego caminan como, ¿no? Sí. Como si fuera con un barandal. La verdad es que de manera general nos conviene ubicarlos. Hay muchos que suceden en esos primeros 3 años de vida, es la verdad, pero pues a partir de ahí, como bien decías, tomarlos como referencia, no alarmarnos. Lo primero que tendríamos que hacer sería ayudar a fomentar un poco, como motivarle a que avance en esto y ver cómo reacciona. Si a lo mejor era solo falta de motivación y entonces ya lo empieza a hacer, o si no, sí, la verdad es que lo que conviene es acudir con el pediatra. Buenísimo. Algo importante que nos dices y entiendo, Maggie, es cada niño tiene un proceso singular. Totalmente. Y esto implica romper con lo anecdótico, que creo en la formación de padres nos funciona mucho el me dijo, Sí. ¿no? O lo que Sí. decíamos, observo en terceros. Sí. Entonces, ¿qué recomendación podrías dar a los padres para que vayan adentrándose y aceptando el propio desarrollo de sus hijos en este tema? Mira, creo que serían 2 cosas principalmente. Uno, tener mucha claridad, como bien dices, que cada hijo, cada hija son únicos. Y entonces, así sea su hermano mayor, el inmediato anterior, con el que lo estemos comparando, cada uno va a ser diferente porque tiene un temperamento distinto. Para empezar, o sea, su genética es otra. El 50% de los genes de papá, el 50% de los genes de mamá, pero esos 50 y 50 se combinaron de manera distinta al previo y al que le va a seguir. Entonces, definitivamente ese es un punto que tenemos que tener muy, muy claro. Y el segundo es, como bien decías, romper un poco con la cuestión anecdótica, ¿no? Y de la referencia del amigo, de la comadre o del compadre. Y, de alguna manera, voltear a los expertos. En el corto y en el inmediato, obviamente, tienes la referencia del pediatra, pero vuelvo a decir, la verdad, vuelvo a poner sobre la mesa, Secretaría de Educación aquí en Jalisco tiene muchos recursos muy buenos sobre los cuales podrían llegar a tomar algunas consideraciones o tomar como referencia. Y también existen otros de otros países, incluso Canadá, Estados Unidos, universidades grandes como Harvard o instituciones médicas como la Clínica Mayo, van teniendo recursos de estos que con una googleada súper sencilla y rápida, muchos de estos recursos ya están incluso en español y entonces sí conviene tomar esos como referencia más que el radio pasillo, dijéramos, ¿no? Excelente. Pues vamos a continuar con esta entrevista. Vamos a hacer un corte y regresamos. Te recordamos que a través del Instituto de Formación para el Trabajo brindamos una gran variedad de cursos, diplomados y masterclasses. Contamos con modalidad presencial y en línea. Elige la más conveniente para ti y convierte tu pasión en un ingreso extra.
Aprenderás a realizar postres, panadería tradicional, diversos tipos de alimentos como bocadillos, canapés, comida oriental. También puedes certificarte en los siguientes oficios: conducción de transporte de carga pesada, carpintería, masajes terapéuticos, barbería, corte y confección, diseño floral, candy bar, electricidad residencial. Súmate a la comunidad de aprendizaje del IDEFT, desarrolla tus habilidades y fortalece tu perfil profesional. Conoce la oferta completa en www.ideft.edu.mx o llama al 33 36 15 06 44. Gracias por continuar con nosotras en Jalisco Aprende, y queremos hacerles saber que tenemos redes sociales activas y donde se dan a conocer muchísimas cosas como las convocatorias, el día a día de lo que sucede tanto con el secretario de Educación Jalisco como en toda la Secretaría, Perla. Y también en estas plataformas es justamente donde las familias, docentes y pues prácticamente toda la comunidad educativa nos ha mandado esas historias de éxito, así que anoten bien porque estas son las redes sociales. Nos encuentran en todas las plataformas como educación.jalisco, así nos pueden buscar el @ y también el del secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes, lo encuentran como @JC Flores Miramón, ahí nos pueden seguir y también mandarnos sus casos de éxito. Pues ahí está la conectividad directa con nosotros. ¿Qué te parece si mientras vamos a ver el EduTip de la semana? ¿Por qué es tan importante que tus hijos usen su cuenta oficial de jaliscoedu.mx? Identidad. ¿Tu hijo entra a clases con cualquier correo que tenía por ahí? ¡Ojo! Hoy te voy a contar por qué usar su cuenta de jaliscoedu.mx no es un detalle pequeño, es parte de su identidad escolar. La cuenta jaliscoedu.mx es la cuenta institucional para los alumnos de la Secretaría de Educación Jalisco. Desde el portal de MISEG pueden registrar, recuperar cuenta o contraseña, y ahí mismo aparece el apartado para alumnas y alumnos con este dominio oficial. ¿Y por qué conviene usar esa cuenta y no un correo personal? Porque esa cuenta los conecta mejor con sus herramientas escolares de Google. Por ejemplo, Classroom, Gmail, Calendar y Meet, que forman parte del ecosistema educativo usado para organizar tareas, avisos, clases y mejorar la comunicación. En las guías educativas de Jalisco, Classroom aparece integrado con Gmail, Calendar y Meet, y diseñado para mejorar la comunicación entre docentes y estudiantes. Dicho en palabras sencillas, si el alumno usa su cuenta oficial, entra al mundo escolar con la llave correcta. Es como llegar a la escuela con credencial, cuaderno y horario, todo junto pero de forma digital. Además, ayuda a evitar confusiones. A veces los niños usan el correo de mamá, de papá o del tío, o uno personal que luego se pierde. ¿Qué pasa? Se revuelven tareas, avisos y accesos. En cambio, con su cuenta institucional, cada estudiante tiene un acceso pensado para su vida escolar. Esto también facilita recuperar la cuenta o la contraseña desde los servicios oficiales de MISEG. Aquí van dos palabras tecnológicas explicadas de manera fácil. Cuenta institucional. Es un correo oficial que entrega la escuela o la autoridad educativa. Ejemplo, no es lo mismo contar con Juanito 123 que con una cuenta escolar que sí está vinculada a su escuela. Aula virtual. Aula virtual es el salón de clases pero en internet. Por ejemplo, en Google Classroom el maestro puede poner tareas, materiales y avisos en un mismo lugar. Entonces, en casa podemos hacer tres cosas muy simples. 1. Revisa que el alumno sí conozca su cuenta jaliscoedu.mx. 2. Guarda la contraseña en un lugar seguro con apoyo de un adulto. 3.
usa esa cuenta para sus actividades escolares, no la cuenta personal. Así se forman hábitos digitales ordenados desde pequeños. Y eso también es educar. Aprender a usar la tecnología con propósito, seguridad y responsabilidad. Y con esto llegamos al final de esta cápsula de EduTips. Esperamos que estas recomendaciones y herramientas te sean útiles para seguir innovando en tu práctica educativa. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad que apuesta por la tecnología y el servicio del aprendizaje. Yo soy Alan Torres y te esperamos en la próxima cápsula de EduTips. Oye, Perla, ¿y cómo nos han ayudado estos EduTips de la semana para conocer temas tecnológicos ahí que se hacen en Alfa Digital? También los encargados de hacer este programa, toda la producción, toda esta gente que nosotros estamos viendo acá atrás, también realizan esta sección importante. Muy interesantes, pero muy útiles también porque actualmente nos enfrentamos a muchos riesgos en Internet y sin duda esta cápsula de EduTip nos ayuda a conocer cuáles son y cómo evitarlos. Pero Omar, te invito a que veamos ahora la segunda parte de la entrevista Jalisco Aprende en Familia con Maggie Silva. Muy bien, vamos. Continuamos con nuestra especialista en neuropsicología, Maggie Silva. Gracias, Maggie, por seguir con nosotros. Un gusto. Y vamos a abordar un tema ahora muy importante que revoluciona la mente de todos los papás, que es la adolescencia. La adolescencia en el neurodesarrollo es un tema complicado, pero creo que si se conocen las bases, podríamos tener un mejor contacto con nuestros hijos, una mejor comunicación, y sobre todo un entendimiento de esa naturalidad del desarrollo orgánico y psicológico. Claro. ¿Cómo podríamos entender dentro del neurodesarrollo esa búsqueda por la individualidad de la adolescencia de nuestros hijos? Claro, creo que hay algunas cuestiones puntuales que son como sumamente relevantes. Primero, el proceso de maduración cerebral termina en realidad hasta los 23, 25 años, de acuerdo a los expertos. Importante. Entonces, sí hay algo ahí a tomar en cuenta porque muchas veces queremos que nuestros hijos en la adolescencia tomen decisiones ya muy autónomos, muy maduros, y la verdad es que no les toca todavía, ¿no? Si entendemos justo en qué proceso van, pues podemos a lo mejor intentar gestionar mejor nuestras propias emociones, ¿no? Identificarlas y gestionarlas para ayudarles a ellos en este proceso también. Porque las verdaderas mejores decisiones las vamos a poder ir logrando hasta después de los 23, 25 años. Para empezar. Y aún así hay áreas de oportunidad, ¿no, Maggie? De repente nos salen unas no tan bien, Claro. algunos, ¿no? Pero sí, el cerebro no va a estar listo sino hasta esa etapa. Entonces, en la adolescencia que tenemos que entender y que obviamente no es solo cuestión de neurodesarrollo, sino del desarrollo general evolutivo de la persona, que todo lo que ese hijo nuestro o esa hija nuestra se la había logrado conocer, ¿no? Ya se identificaba de una manera tanto física como en su manera de actuar o de reaccionar, va a cambiar. Entonces, es un proceso sumamente complejo, como bien decías, porque parte de un proceso de autodesconocimiento, podríamos llegar a decirlo. Entonces, estos derrames hormonales que están ocurriendo, las mujeres, por ejemplo, a partir de la adolescencia y de que empezamos a tener nuestro periodo menstrual, nos aprendemos a conocer, a reconocer y a gestionar en esta montaña rusa que nos ocurre cada mes, cada 28 días, ¿no? Pero nos lleva un tiempo lograr entender de qué va la cosa y cómo gestionarnos. Progresivo. Claro. Cuando a una niña le empieza a ocurrir esta derrama hormonal y estos cambios como de verdad es una montaña rusa, a un muchacho también le ocurren, ¿no? No es cada mes, pero ahí tiene un cambio fuerte, grande, pues es un desconocimiento real de, oye, yo antes era de una manera física
y psicológicamente, ¿no? En el trato con los demás. Ahora siento cosas diferentes, ahora reacciono de manera distinta. Y entonces, como padres, la verdad es que muchas veces lo que conviene es acompañar, obviamente, mientras más cercano y mientras más transparente la comunicación, mejor. A ver, entiendo que ahorita estás pasando por un proceso y posiblemente esto es lo que te está ocurriendo, pero no es una excusa, ¿no? Claro. Hay que superarlo y hay que aprender a gestionarlo para que puedas llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, en vez de decir, no, pues quién sabe, ahora me enojé mucho y le grité a mi mejor amigo. Ah, sí, es normal porque estás pasando por todo. No, a ver, entiendo que porque estás pasando por la adolescencia esto pudo ocurrir, pero ¿qué puedes hacer a la próxima? ¿No? Cuando te ocurre una situación así. Y ahorita, ¿qué puedes hacer para resarcir a lo mejor esa amistad que puede a lo mejor estar empezando a fracturarse? Correcto. Importante identificar que ellos están también luchando en su propio proceso. Hay una situación que me gustaría, ahora sí que negritas cursivas, la Secretaría de Educación del Estado, a través de los programas académicos, está trabajando la formación del carácter, Maggie. Quisiera que nos formaras e informaras cómo podemos formar a nuestros hijos en hábitos en esta etapa tan complicada que es la adolescencia, donde muy posiblemente las neuronas espejo también están jugando ahí un papel importante, ¿no? Yo, papá, lucho por hacerte más responsable, pero posiblemente no sea lo que yo estoy dando de ejemplo, ¿no? Sí, ahora sí que sí, tiene muchas aristas esta pregunta y la verdad es que es sumamente importante y valiosa. Y sin embargo, creo que me voy a regresar un pasito nada más, porque aunque obviamente es clave y crítico en la adolescencia, tendríamos que tenerlo presente desde el día 1 del nacimiento de nuestro bebé. Porque desde las primeras etapas de desarrollo, desde los primeros días de vida, como bien dices, las neuronas espejo y el proceso natural a través del cual aprendemos los seres humanos es más por imitación que solo como por la información. Indicaciones, exactamente, ¿no? Abstractas. Exactamente. Especialmente en las etapas más tempranas, que todavía no tenemos ni el lenguaje, el vocabulario desarrollado, que aprendemos imitando, ¿no? Tal cual. Entonces, ahora sí que todo es formativo. Todo va desde el inicio. Entonces, tendríamos que ir desarrollando las primeras virtudes desde antes incluso de que nuestros hijos o nuestras hijas entraran a la escuela. Las cuestiones del orden, las cuestiones de la obediencia, que no tiene que ser una obediencia ciega, sino una obediencia por convencimiento. Racional. Entonces, exactamente. La obediencia es sumamente importante. Nunca tenemos que quitarla de la mesa porque sea una palabra que suene como solo a borreguitos. Pero sí tenemos que trabajar porque nuestros hijos no sean solo borreguitos, porque si los enseñamos a que solo obedezcan a quien les da una indicación, los estamos poniendo en situación de riesgo cuando vayan creciendo y haya otras personas que les puedan dar indicaciones. Importantísimo. ¿No? Entonces, todo tiene que iniciar ahora sí que desde el principio, ¿no? Desde estas primeras etapas. Pero en la adolescencia, como decíamos, es una etapa tan compleja, pero tan bonita a la vez, es mágica y maravillosa, porque es donde realmente se termina construyendo y definiendo la parte más central de la personalidad de alguien. Entonces, desde esta primera parte que traíamos, que era más física, biológica de nuestra genética y nuestro temperamento, cuando llegamos a la adolescencia con estos otros cambios, es una oportunidad natural que tenemos de reconfigurar desde lo que nosotros estamos construyendo, que es nuestro carácter, desde este fortalecimiento, desarrollo del carácter, para redondear nuestra personalidad, que se constituye de estas dos partes, ¿no? O sea, ahora sí que como fórmula matemática básica, personalidad es igual a temperamento más carácter. Buenísimo. Y el carácter son estas virtudes que vamos desarrollando, o desafortunadamente podrían ser hábitos negativos que son vicios, ¿no? En vez de estos hábitos positivos que son virtudes. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque en la adolescencia tenemos un periodo, relacionándolo con la parte de neurodesarrollo, en la adolescencia tenemos, no es el único, pero es uno de los principales momentos en que llamamos que existe poda neuronal.
Entonces hay ciertos momentos en la vida en los que el cerebro dice, a ver, momento de limpieza. ¿Qué se está usando y qué no se está usando? Y lo que no se está usando, mira, pasa a la barredora y se lo lleva. Entonces, ciertas actitudes o ciertos hábitos, ciertas acciones que hacíamos, si ya los dejamos de usar, si ya no los consideramos importantes, se eliminan. Y es momento entonces en donde podemos también construir nuevas cosas de manera más sencilla, ¿no? Entonces, un poquito. Es importante, Maggie, a partir de lo que dices, entonces identificar que el entorno de los adolescentes, de nuestros hijos, es esencial para la formación del carácter. Sí, así, grande, sí. Y no solo de los adolescentes. Perdón que regrese, pero es que de verdad todo es formativo. Claro. La persona se desarrolla prioritariamente y casi en partes iguales por naturaleza y crianza o entorno. Y tenemos ejemplos como muy sencillitos, ¿no? Una persona, aunque sus dos padres, abuelos, tíos sean diabéticos, pueden no desarrollar diabetes si sus hábitos de vida son lo suficientemente saludables. Y al contrario, una persona que tiene familia sana por completo puede desarrollar diabetes si tiene los hábitos de vida no saludables, ¿no? Entonces, la parte genética es importante, la parte de la naturaleza es importante, pero no lo es todo. Y no de la misma determina. manera, exactamente, de la misma manera, no lo es solo la crianza. Los dos influyen prácticamente en porcentajes iguales. Entonces, es súper importante que tengamos claridad en este sentido de decir, desde niños, pero obviamente en la etapa de la adolescencia, necesitamos tener claridad en no solo es, pues así es, desde chiquito así era. No, ¿qué del entorno? ¿Cómo lo estoy educando? ¿Cómo lo estoy formando? Y siempre teniendo claridad en que los padres son los primeros formadores, son los responsables primeros y máximos del desarrollo de esa persona, y que se vuelva realmente la mejor versión de sí mismo va a depender de ellos. La escuela les ayuda, pero la responsabilidad está acá. Claro. Entonces, sí, ese entorno que se dé y sobre todo el ejemplo que demos en ese entorno, ¿no? Ahora sí que no por nada, de verdad la sabiduría popular es muy sabia, ¿no? Sí, claro. Entonces, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Lo que hagas o dejes de hacer va a ir permeando como gotita sobre la piedra. Maggie, para ir cerrando esta entrevista, que hay muchos temas, ¿no?, por trabajar, pero quisiera que cerráramos, que nos dieras un consejo en cómo equilibrar esta parte racional, que también se encuentra en desarrollo, y esta parte hormonal que es presente en la vida y el desarrollo psicoemocional de los adolescentes. Ok. Y una vez más, creo que el ejemplo es clave. Qué pena, pero parezco disco rayado. También. La verdad Aprendemos de es ejemplo que también. sí. El que nosotros como padres o como adultos referentes seamos capaces de, en primer lugar, identificar nuestras emociones. En segundo lugar, gestionarlas, ¿no? Y en tercer lugar, comunicar este proceso a nuestros hijos modelándolo. Buenísimo. Es clave y lo tendríamos que hacer desde la infancia, ¿no? Pero obviamente en este momento, como van a empezar a haber torbellinos hormonales que detonen torbellinos emocionales en consecuencia, va a ser de suma importancia, vuelvo, uno, que les expliquemos claramente qué proceso están sintiendo y que es normal, que no pasa nada sentirse así de revolucionados por dentro. Y en segundo, que pueden de todas maneras, y a mí me gusta más la palabra, más que equilibrar, integrar, porque no es que sea cualquiera que gane uno u otro, sino es realmente, somos seres humanos y como parte de nuestra integralidad de personas, tenemos diferentes dimensiones. Entre ellas, la intelectual, la volitiva, que tiene que ver con las emociones, ¿no? Junto con la espiritual, pero es en la integralidad de todas en el que podemos decir, a ver, aunque yo racionalmente quisiera algo, razonablemente desde esta parte más empática y emocional, creo que vale la pena mediar. Y es un proceso que tenemos que vivir primero nosotros como adultos y modelarlo, pero después también poder transmitirlo y explicarlo para que ellos lo puedan ir logrando.
Buenísimo. Pues muchos consejos prácticos para todos los papás que hemos escuchado en esta entrevista. Gracias, Maggie, por estar dentro de esta red de formadores para nuestra dirección Jalisco Aprende en Familia, un programa que se especializa en darles herramientas a los padres de familia, insisto, para una buena crianza. Gracias por acompañarnos, Maggie. Un gusto. Continuamos con más. Perla, pues, ¿qué te ha parecido este programa? Es muy importante conocer este tipo de entrevistas con especialistas en Jalisco Aprende en Familia. Y sobre todo porque este programa es dedicado al desarrollo de la infancia, pero es importante lo que nos comparte Maggie Silva desde su experiencia y también como especialista en estos temas tan importante que es el desarrollo neurológico de niñas y niños. Y es una herramienta esencial porque ahora las familias y los docentes tenemos más información para saber cómo abordar estos temas. Así es, vamos a un corte porque tenemos más programa. ¿Qué te parece? Ya estamos de regreso, familias, prácticamente iniciando el último bloque, la última parte de este programa Jalisco Aprende, pero la buena noticia, Omar, es que ha llegado el momento de una de las secciones más gustadas en el público y también una de mis favoritas, Relatos Jalisco. Así es, donde hemos conocido historias de jaliscienses que han sobresalido y pues no es la excepción esta vez. Vamos a ver si nos tienen algún deportista, algún artista, pero es importante conocer a estas personas que sirven de mucha inspiración para las niñas y niños de nuestro estado. Estás viendo Relatos Jalisco, una historia que contar. Amanecía en San Juan de los Lagos, Jalisco, cuando una niña llamada María Zenobia Izquierdo Gutiérrez comenzó a mirar el mundo como si cada rincón escondiera un símbolo. Nacida el 30 de octubre de 1902, creció entre ferias, circos ambulantes y carpas que llenaban el pueblo de colores vivos, caballos, acróbatas y música. Aquellas imágenes, tan intensas y tan humanas, se quedarían grabadas en su memoria para siempre. La vida le mostró su fragilidad muy temprano. A los 5 años perdió a su padre y fue criada por sus abuelos maternos. Pero en esa ausencia aprendió una fuerza silenciosa, la de observar el mundo con una mirada profunda, madura, distinta. Siendo aún adolescente, apenas de 16 años, fue casada con el militar Cándido Posada Sánchez, con quien tuvo 3 hijos. Parecía destinada al camino tradicional que imponía el México de su tiempo. Pero dentro de ella ardía otra vocación, una necesidad que no cabía en la rutina doméstica: pintar. Tras mudarse a la Ciudad de México, se separó de su esposo y tomó una decisión inesperada para una mujer de su época: dedicarse al arte. Ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde maestros como Germán Gedovius reconocieron su talento. La rigidez académica, sin embargo, no encajaba con su espíritu libre. La escuela la sofocaba. Así que la abandonó para seguir su propio camino. En 1929, presentó su primera exposición individual. En 1930, se convirtió en la primera pintora mexicana en exponer en Estados Unidos, en el Art Center de Nueva York. A partir de ahí, su obra viajó a París, Sudamérica y más allá, siempre mostrando un México íntimo. Mujeres fuertes, altares, naturalezas muertas, circos, caballos, frutas profundas, colores terrosos y rojos encendidos. Durante varios años compartió vida y taller con Rufino Tamayo, el gran pintor oaxaqueño que ya encendía nuevas rutas para el arte mexicano. La relación marcó una etapa creativa poderosa para ambos, pero cuando se separaron, María ya había encontrado una voz pictórica completamente suya, femenina, autónoma, orgullosamente mexicana. En 1945, fue seleccionada para pintar un mural en el edificio del Departamento del Distrito Federal. Era un logro histórico, pero los muralistas Rivera, Orozco y Siqueiros se opusieron y el proyecto fue cancelado. Herida, dijo una frase que aún resuena: "En México es un delito ser mujer y tener talento". Aún así, siguió pintando con disciplina férrea, hasta que en 1948 sufrió un derrame cerebral que paralizó su lado derecho y afectó su habla. Pero María no se rindió. Aprendió a pintar con la mano izquierda
y aún en la adversidad, produjo decenas de obras que demostraron una voluntad artística imposible de quebrar. Murió el 3 de diciembre de 1955 en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Hoy su legado sigue vivo en más de 400 obras, en cada mujer que decide tomar el pincel, en cada artista que rompe un muro antes de pedir permiso. Desde Jalisco al mundo, María Izquierdo demostró que la libertad creativa es un acto de valentía y que una mujer jalisciense puede pintar el mundo entero a su manera. Bien lo dijimos, Perla, que nos iba a motivar muchísimo esta sección y ojalá que así haya pasado con las niñas y niños que están viéndonos porque son las próximas figuras y ejemplos a seguir en nuestro estado. Así es, y así como ahora estas figuras y estos jaliscienses que están marcando pues la huella de talento en nuestra entidad, también estas niñas y niños que hoy tienen bastante talento en nuestra entidad seguramente podrán ser las próximas historias de inspiración en esta cápsula de Relatos Jalisco. Así es, y lo hemos visto en convocatorias como Jalisco tiene talento, en deporte también somos muy sobresalientes, así que no quiten el dedo del renglón porque hay muchísimo talento aquí en nuestro estado. Oye, y también una de mis secciones favoritas es la recomendación de la semana, que está a cargo de Jocelyn Plasencia, y ella sigue paseándose en el Zoológico Guadalajara. ¿Vamos a verla? Vamos a verla y conocer estas aventuras. Muy bien, ahora nos encontramos con Eric Grijalva, quien es cuidador de manatís y de primates. Muy bien, platícame, ¿estamos con los titís, que son 2 especies las que tenemos aquí, o nada más las que existen? Así es, no, son muchísimas especies, son cientos de especies de titís, pero aquí tenemos en el zoológico, tenemos 2 especies, que es el orejas de pincel y el cabeza de algodón. Muy bien, y platícame como las características de cada uno, o si se parecen, platícanos. Bueno, fíjate que todas las especies de titís tienen una característica que es como que se alimentan muy específicamente tanto de insectos como de savia de los árboles, de algunas flores de los árboles. O sea, tiene una función importante que es una, reducir la cantidad de insectos y 2, que es dispersar semillas en los hábitats donde habitan. Y fíjense que algo curioso de los titís es que son muy unidos el grupo de titís. Por ejemplo, cuando tienen gemelitos o tienen las crías, otros adultos cargan a las crías y están caminando con ellos, entonces son muy, muy cooperativos entre el grupo de titís. ¿Y digamos que son de manada o sí andan por su lado? Sí, son grupales, o sea, son unos grupos hasta yo creo que de 20 individuos o más, y están emitiendo sonidos todo el tiempo cuando se van desplazando en la copa de los árboles, porque todo el tiempo pasan su vida en los árboles, muy rara vez bajan al piso, porque pues son chiquititos, o sea, hay diferentes especies. Un dato también, son de los primates más pequeños, forman parte del grupo de primates más pequeñitos. Si tú los ves, se ven como un duendecito de este tamaño. Sí. Varían de pesos, por ejemplo, los cabezas de algodón llegan a pesar casi medio kilo o el medio kilo. Y por ejemplo, los de orejas de pincel pesan entre 300, 250, 300 gramos. Ay, mira, o sea, sí son súper chiquitos. Muy, muy chiquitos. Muy bien. Oye, y platícanos dónde habitan mayormente. Bueno, ellos son de Sudamérica, tanto del centro como de Sudamérica. Zonas selváticas, con mucha vegetación. Por ejemplo, el de cabeza de algodón, el hábitat es endémico. ¿Qué quiere decir endémico? Que es solamente de ese lugar, ese animal. No lo vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Muy bien. De Colombia. Ellos son de Colombia. Y el de orejas de pincel, ellos los vas a encontrar también en Brasil, en diferentes partes. Oye, ¿y cómo hacen aquí en el zoológico para que se parezca lo más posible a su hábitat natural? Mira, buena pregunta, porque pues ellos son tropicales. Entonces los fríos que nos llegan acá en estas regiones, pues no les hace nada bien. Ellos son muy pequeñitos y sus pulmones pueden ser muy, muy sensibles a los cambios de temperatura. Okay. Entonces, cuidamos la temperatura. Todos los días estamos con un registro de temperatura. Tenemos que cuidar que no baje más allá de 20 grados. Siempre tienen que estar arriba de 20 grados, pero tampoco que llegue hasta
arriba de 30. Debe estar entre esos dos. Debemos cuidar que tengan vegetación, lugares donde trepar. La alimentación es bien importante porque ellos pueden llegar a sufrir muy fácilmente problemas de desnutrición. Ellos se alimentan, como les comentaba, de savia y requieren mucho equilibrio de calcio, de diferentes minerales que hay que estárselos vigilando. Y aquí hay un departamento encargado de la nutrición y que nos está también monitoreando todo el tiempo a los animales. Ok, ¿y ellos cómo se acostumbraron? ¿Cómo sabes tú que se acostumbraron a, pues, no, que no se asusten o que no se huyan ante ustedes? Mira, eso siempre tenemos mucho respeto por lo que el animal, digamos que vive. Es decir, si él lo vemos con un poquito de temor, hay que respetar ese espacio y no intimidarlo. Siempre se basa en eso, en el respeto con el animal. Y debe haber un vínculo de confianza. Por ejemplo, nosotros que los tenemos que pesar varias veces a la semana, porque varía muy rápido los pesos, debemos estarlos entrenando. Y eso lo hacemos con premios. Por ejemplo, usamos alimento que les guste o insectos. Y a base de eso vas generando que a ellos les guste trabajar, por ejemplo, que se suben a la báscula o que se dejen revisar la pancita, el tórax, todo eso. Lo hacemos para evitar el estrés y que al contrario, que les sirva de distracción todo el manejo que les queremos hacer o la manipulación. Mira, y justo tocaste un tema muy importante, el respeto. Sobre de eso, ¿están en peligro de extinción ellos? Claro, sí. Fíjate que en los titís, si se fijan, son muy llamativos, o sea, se ven muy bonitos con sus penachos y su pelaje, pero eso es lo que ha causado que mucha gente los quiera como mascotas y se ve muy seguido. Me ha tocado ver titís desnutridos, que sufren fracturas, porque la gente no les sabe dar de comer, los quieren tratar como niños y tienen una alimentación muy especial, muy específica. Entonces, pues sí, hay muchos titís que se trafican, sobre todo si te vas a aquellas regiones de donde son, mucha gente pues los atrapa, los captura y para la venta, el tráfico ilegal. Entonces sí, eso hay que tenerlo en cuenta y pues no fomentarlo. A lo mejor acá no tenemos en México titís, pero hay muchas especies que sí podemos ayudar, ¿no? Periquitos y todo, otras especies de primates. Pero sí, gracias a eso y pues la destrucción del hábitat. Ellos necesitan selvas muy tupidas, muy vírgenes. Entonces, si tú tiras esas selvas, si construyen, por ejemplo, sembradíos, todo eso, los ha ido afectando y cada vez hay menos titís o les cuesta más trabajo hallar alimento. Muy bien. Oye, Sí. y por último, ¿nos podrías ayudar a dar un mensaje para las personas que justo de lo que estamos hablando, para concientizarlas de que pues evitar, ¿no?, capturarlos, porque pues ellos viven felices en su hábitat? Claro, sí, siempre fomentar el respeto, o sea, así como tenemos una sociedad que se basa en el respeto, con los animales que nosotros convivimos. Tenemos muchos animales que están ahí muy cerca de las ciudades, zorrillos, mapaches, armadillos, los tlacuaches, que luego la gente también los sataniza. Todos esos animales hay que respetarlos y si ustedes ven, por ejemplo, en tianguis, en mercados que están vendiendo animales, pues los pueden reportar y no comprar. Sí, eso es lo más importante, no fomentar, porque tú al comprar estás fomentando a que se sigan agarrando animales como estos en vida silvestre. Muchísimas gracias, Eric. Ustedes. Gracias por esta información que es tan importante para todas las personas allá en casita. Pues seguimos con más aquí en Jalisco Aprende. Oye, yo le voy a pedir a Jocelyn que me traiga ese changuito que venden allá afuera, era mi favorito de niño y siempre que iba me lo compraban y disfrutaba en este zoológico que justamente está hecho para divertirse, pero también para aprender del cuidado de los animales. Y es precisamente por eso, Omar, que es uno de los lugares favoritos en la ciudad para niñas y niños. Ahí aprenden, conviven de cerca con ellos, pero sobre todo les estamos inculcando la importancia del cuidado y respeto a los animales. Entonces, familias, si tienen la oportunidad de acudir, háganlo porque pues sin duda es una enseñanza muy gratificante para niñas y niños. Ha llegado el momento de despedirnos, Omar. Así es, un programa muy lindo que tuvimos. Empezamos con música, terminamos con el zoológico y con la sección de Jalisco Aprende en Familia, muy importante. Así que estén atentos el próximo lunes porque tenemos un programa lleno de sorpresas para ustedes. No se lo pueden perder y síganos también en redes sociales, ya lo saben, nos encuentran como educación.jalisco
Nos vemos la próxima semana. Buena semana para todos. Que tengan buen día. Adiós.